Aleluya. Gloria al Rey. ¿Cuántos saben que Jesús es Señor de señores y Rey de reyes? Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Leonardo, acompáñame por favor un momento con la guitarra. Quiero que puedas tocar la canción de Poder tu rostro ver. Quiero pedirles a toda la congregación que puedan ponerse de pie. Digno eres, Señor Jesús. Digno eres tú, Señor Jesús. Dame el tono, por favor, de la canción. Aleluya. Tú eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria y toda la adoración, Señor Jesús. Te adoramos y te exaltamos, Señor Jesús. Poder tu rostro ver, siempre delante de es mi oración. Haz que sea mi obsesión y que mi corazón no haya otro amor, no haya ningún rival y te sirva solo a ti. Poder tu rostro me le daré sendrendele de que siempre delante de mí es mi oración. Haz que sea mi obsesión y que mi corazón no haya otro amor, no haya ningún rival y te sirva solo a ti. No haya ningún rival. Nuestra oración, Señor Jesús, es que siempre podamos contemplar ese glorioso y hermoso rostro. Nos honres, Señor Jesús, con tu presencia y no la tomamos por sentada, Señor Jesús. Y te sirva solo a ti. No haya ningún rival y te sirva. Te damos gloria, Señor Jesús, en esta noche.
Te entregamos, Señor, el resto de esta reunión. Que tú puedas hablar a nuestro corazón trayendo no solo revelación, Señor, sino que las situaciones para poder dejar que esta palabra sea carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. En el glorioso y precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Gracias, hermano. Y mientras lo haces, te pido que por favor puedas abrir tu Biblia en Isaías capítulo 9 y mantén un dedo en Génesis capítulo 15. Probablemente vamos a ver algo del 14. Pero estaba leyendo este pasaje ahí en Génesis y el Señor me trajo a memoria de esta pequeña frase que dice aquí en Isaías capítulo 9. Y mientras simplemente consideraba lo que fue la vida de Abraham como uno de los ejemplos que podríamos ver en las Escrituras, el Señor me hablaba acerca de muchos más y quizás algunos de ellos te voy a dar algunos breves y cortos ejemplos, pero es impresionante cuando el Señor te habla una palabra. Quizás la palabra cuando Él nos la da pareciera ser tan lejana de nuestra realidad. Pareciera que está tan alejada y el Señor nos dice, por ejemplo, cuando el Señor Jesús habló a los discípulos y les dijo, ustedes dejen sus redes y yo los haré pescadores de hombres. No les dijo, dejen sus redes y ustedes ya serán pescadores de hombres, sino que yo los haré pescadores de hombres. Una cosa que tú y yo necesitamos aprender a reconocer es que la palabra de Dios, el momento en que su palabra es enviada, comienza un proceso que toma no solamente su tiempo, no solamente el tiempo de Dios en nuestras vidas, sino que el tiempo de Dios está también ligado a nuestra disponibilidad de dejar que el Señor pueda cumplir esa palabra en nuestras vidas. Lo más triste que puede suceder en una persona es que el Señor le haya dado una palabra de dirección a sus vidas, una palabra de instrucción, una palabra de aliento, pero que nosotros muchas veces o tomamos la palabra del sentido de que el Señor te ha llamado a que seas profeta a las naciones, por darte un ejemplo. Y algunas personas ya se creen profetas. Pero no voy a hablar acerca de esas personas esta noche, sino quiero hablar de aquellos que en el punto en su vida en el que están, ellos jamás de los jamases se imaginan o se hubieran imaginado que podrían ser un profeta a las naciones. Muchas veces pasa que la condición en la circunstancia y la situación en la que nos encontramos al recibir la palabra de Dios viene quizás en los momentos más locos en nuestras vidas, quizás en los puntos más ilógicos, en el momento en que nosotros podríamos decir, Señor, te estás equivocando con esta palabra. Porque mi situación real, mi condición actual, no tiene nada que ver con lo que tú estás hablando. Y a veces nosotros dudamos de la palabra de Dios. Cuando dudamos de la palabra de Dios, nos explica claramente Santiago que aquel que pide así, con doble ánimo o dudando en su corazón, no piense que vaya a recibir alguna cosa de parte de Dios. Verás, la palabra de Dios, cuando Dios nos habla algo a nuestro corazón, no es una varita mágica. No es como una hada madrina que viene y te dice, tú serás ahora pescador de hombres y ahora ya tienes todos los instrumentos y quieres hacer las cosas para poder pescar. Por cierto, una de las cosas que más va a retener nuestro crecimiento
en el cumplimiento completo y total a su cabalidad de la palabra de Dios son nuestras viejas costumbres. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas cuando la palabra de Dios viene sobre nuestras vidas. Y todas aquellas costumbres que tenemos, por muy buenas que pueden ser y por muy buenas que hayamos podido nosotros aplicarlas en nuestro diario vivir, cuando el Señor te llama con una instrucción. Deja las redes. Jesús, al llamar a los discípulos, no les dijo: dejen la barca, vengan a mí, traigan sus redes porque los voy a hacer pescadores de hombres. Si ellos llevaban sus redes, ¿tú crees de que hubieran podido pescar un hombre? Lo único que hubieran pescado es un resfrío. No hubieran pescado absolutamente nada. Ellos tuvieron que estar dispuestos a dejar. Y ojo, en uno de los evangelios nos habla acerca de Pedro y de Andrés, y en el otro acerca de Juan y Jacobo. Juan y Jacobo eran conocidos por ser hijos del trueno. En otras palabras, los Boanerges, sí, pero eran conocidos por tener una relación muy cercana a su padre natural. Por eso es de que todos los conocían, porque eran hijos del trueno. Eso es lo que significaba el nombre de su padre. Pero cuando Jesús viene y les dice: dejen sus redes, síganme y yo los haré pescadores de hombres, dice la palabra que ellos dejaron sus redes y dejaron la barca a cargo de otros hombres, la barca de su padre. Porque nunca jamás, cuando el Señor te llama, va a resultar el cumplimiento de su palabra con las viejas estrategias que nosotros hemos tenido. Considera lo que le pasó a Abraham. El Señor lo llama a Abraham y le dice una cosa: sal de la tierra de tu padre, deja a tu parentela. Sal de la tierra de Ur y ve a la tierra donde yo te llevaré. Él tenía que dejar su tierra. Él tenía que dejar la vieja manera que había sido él acostumbrado a cómo llevarse adelante. Exactamente lo mismo sucede con Jacob. Cuando el Señor llama a Jacob, la palabra profética es hablada sobre su vida, pero tú verás, Jacob no tenía ninguna aptitud para poder soportar el peso de semejante palabra profética, de semejante bendición. Naciones, y no cualquier nación, naciones estaban sobre sus lomos. Y no estamos hablando solamente de la nación de Israel, sino que el linaje que vendría de Jacob, de ese linaje saldría el Señor Jesús, y en Jesús todas las naciones serían benditas. Pero él también tuvo que salir de la casa de su padre y de su madre e irse a otra tierra para que pueda recibir un cambio de naturaleza. Entonces, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor te habla una palabra de dirección, una palabra que va a determinar el rumbo de tu vida, no te asustes que tu vida en ese momento, de acuerdo a tus conceptos, de acuerdo a tus ideales, estuviese lo más desordenada posible. Porque dice aquí las Escrituras, y si quieres estás ahí en Isaías capítulo 9, versículo 8. Isaías 9, versículo 8, dice: el Señor envió palabra a Jacob. Ahora, considera un momento antes de seguir leyendo esto. El Señor envió palabra a Jacob. ¿Qué era Jacob? Era un suplantador. Sí, todos pueden decir quién era Jacob y pueden decir era hijo de Isaac, descendiente de Abraham. No, pero ¿qué era Jacob? Era un engañador, era un suplantador, era un estafador. Ustedes recuerdan cuando él está ahí caminando, simplemente haciendo lo que él sabía hacer, y lo que él sabía hacer era cocinar, mientras su hermano está allá cazando, haciendo las cosas de hombres, aleluya. Un hombre no pertenece en la cocina. No, eso es una mentira. Pero cuando viene Esaú, inmediatamente él salta a estafarlo.
porque es una estafa. Vender un plato de lentejas por una primogenitura, no sé si los del Banco Unión habrán hecho una estafa tan grande como esa, pero esa era una estafa, aleluya. ¿Ah? ¿Quién de ustedes conscientemente, naturalmente, en tus juicios, en tu juicio cabal, venderías la bendición de primogenitura por un plato de lentejas? Ahora, un bife de chorizo tal vez la pensaría. Pero un plato de lentejas, ¿en serio? O sea, las lentejas son la cosa más asquerosa del mundo. Para todos ustedes amantes de las lentejas, ya saben, ya vendieron su primogenitura. Pero, pero viste, él era un hombre que era un suplantador, un engañador, un hombre muy astuto, tan astuto que cuando Labán le dijo, ok, estás prosperando demasiado, entonces las rayadas van a ser tuyas. Y él era tan astuto que se ideó una manera poniendo un palo mientras estaban cruzando estos bichos, de que ponía ahí el palo y salían rayadas. ¿Quién podría haberse imaginado semejante cosa, sino solamente alguien que todo el tiempo estaba ya un paso adelantado para que si tú me haces esto, yo ya voy a hacer lo otro? Yo ya sé cómo voy a responder a estas cosas. Pero dice las escrituras que envió palabra a Jacob. Dios siempre que va a usar tu vida, va a hablarte de que Él te va a usar cuando menos tú y los demás podrían creer que esto sería posible. Ahora, déjame hablar acerca de pronto algunos no tienen el problema de que piensan y dicen, es cierto, cuando el Señor me dice que me va a usar, yo sé que me va a usar, aleluya, ya era hora que me llegue esa palabra. Pero ¿qué tal cuando el Señor dice a otra persona, yo te voy a usar? Y tú empiezas a mirar todo lo Jacob que él es. Y empiezas a ver a esa persona y dices, pero imposible. Recién llegadito, no, ni a balas. ¿Cómo? No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo el Señor puede usar a esta persona si tiene esto, si tiene esto, si tiene esto, si tiene esto y tiene esto? Y empezamos a ver a las personas en lo natural. Y esto es lo que el Señor nos dice cuando habla a Samuel, le dice, yo no miro como el hombre mira, porque el hombre siempre mira lo que está aquí, delante de sus ojos. Pero verás, Dios no mira lo que está delante de tus ojos. Dios mira en la eternidad. Y ojo, eternidad es una palabra muy grande. Es una palabra que nosotros no podemos llegar a comprenderla en su cabalidad. Algunos piensan en eternidad bueno, debe ser unos 1.000 millones de años. 1.000 millones de años tiene un tiempo y se acaba. Es más que mil de mil de mil de mil de billones de billones de billones de billones de billones de billones, 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 etcétera, 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 etcétera de años. Pero él al ver en la eternidad, me encanta esa frase que utiliza el profeta Daniel, describiendo a Dios. Y ojo, no te olvides, tienes que entender el contexto en el cual está escrita la palabra de Dios de manera individual. Cuando Daniel está escribiendo esto, ellos han estado casi 70 años en cautiverio. Y entonces Daniel utiliza un término al cual muy pocas personas pueden aprender a relacionarse con ese término. Anciano de días. ¿Has visto alguna vez algún anciano manejar un auto? Padre Santo. Para mí el peor trato de mi vida es estar detrás de un viejito al volante. Yo veo un viejito al volante y digo, listo. Ok, Señor, estás tratando mi vida, lo entiendo, pero voy a pasar a este viejito lo más rápido que pueda por el costado. Porque viste, esas personas ya mayores ya han vivido la vida, no tienen a dónde ir. Aleluya. No andan apresurados, andan disfrutando del clima, disfrutando de la vista. Toda persona que está pasando es, por favor, pase usted.
Ellos son pacientes. Algunos son pacientones. Hay una diferencia entre paciente y pacientón, pero el anciano de días es paciente para con nosotros. ¿Te acuerdas lo que te decía hace un momento atrás? En cuanto el Señor envía una palabra, se inicia un tiempo. Y en su tiempo, el Señor va a cumplir su palabra. Pero su tiempo también depende de tu disposición. Mira la vida de José. Dios le habló a José cuando él era muy joven. Pero José, como no tenía su vida tratada, no tenía su vida trabajada, como José había nacido, ¿no es cierto? Era el hijito de papá. No sé qué es peor, ser hijito de mamá o hijito de papá. Y creo que en realidad los dos son iguales. Jacob terminó haciendo lo que él hizo porque él era hijito de mamá. Pero José era un hombre que era hijito de papá. Su papá lo viste con una túnica de colores enfrente de todos sus hermanos. O sea, hello. Es como que te imaginas, ¿no es cierto? Tú tener a 10 hijos. No, ni te imagines eso, ¿verdad? Pero te imaginas ahí todo tu séquito y nace este onceavo y todos están, ¿verdad? Ahí trabajando, labrando la tierra y a este cangrejo tú le compras un Playboy, un PlayStation, un Xbox. Mientras todos están allá trabajando, sudando la madre, tú le dices, no, por favor, quiero que me muestres cómo terminas este nivel. Vas a provocar una pelea en ellos. Pero José recibió una palabra, muchos eruditos consideran de que tenía más o menos unos 17, 18 años cuando él recibió esta palabra. Pero no fue sino hasta sus 30 años en que recién se pudo lograr cumplir la palabra. Por eso dice en los Salmos que hasta que el tiempo llegó, la palabra de Jehová probó a José. Pero hasta el tiempo, no solo el tiempo de Dios, sino el tiempo de José, el tiempo de uno mismo en su disposición de rendirse al Señor y a su manera. Yo creo que Frank Sinatra le está pasando muy mal si está en el cielo en este momento. Porque el Señor le debe estar diciendo, ¿cómo, hijo, lo hiciste a tu manera toda la vida? Y nosotros tenemos la tendencia de pensar de que, ok, te voy a seguir, pero voy a llevar mis redes. Mira cómo se vuelve un hábito. Porque los discípulos, después de haber estado 3 años y medio con Jesús, el segundo en que Jesús muere en la cruz, es sepultado, al día siguiente regresaron otra vez a sus redes. Regresaron a hacer lo que estaban haciendo antes de conocer al Señor Jesús. Y esto nos pasa a todos nosotros cuando el Señor nos dice, te voy a enseñar a ser pescador de hombre, pero ni los panes entendías. Lo de los panes, ellos no entienden qué es lo que había sucedido. Y ellos no están listos, no han dispuesto su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Regresan otra vez a sus viejas maneras o sus viejas costumbres. Y Jesús paseando por la playa les dice, hijitos. Es una frase muy hermosa, hijitos. Porque no solamente les está diciendo mis hijitos, sino que es una manera debiendo ser ya maestro, tienes la necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque la palabra hijitos en el griego significa niñitos. Wawitsni. No vas a encontrar esa definición, ¿no? En el léxico de Strong, pero es lo que significa. En otras palabras, Jesús los está changueando. ¿Cómo traducir a eso? No sé. Pero los está changueando. ¿Sí? Los está menospreciando, los está teniendo así como que, hijitos, ¿tenéis algo que comer? ¿Y cuál es la respuesta? Estuvimos toda la noche y no pescamos nada. Si toda la noche tú estás haciendo algo y no sucede lo que Dios dijo que iba a suceder en tu vida, es porque no hubo aún un cambio de naturaleza, un cambio de carácter, un cambio de nombre.
es porque sigues haciendo lo que tú aprendiste a hacer todo el tiempo. Y tienes que entender algo. Dios es el creador del universo. Y cuando habla acerca de creador del universo, tienes que entender de que Él es muy creativo, más creativo de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Pero a veces nosotros lo detenemos con nuestras viejas formas, con nuestras viejas maneras. Y entonces no pescamos nada. Y Jesús les dice, tiren la red al otro lado. Tienes que entender que para un pescador es así como qué sé yo, como para un abogado le digas, no, pero a ver, ¿por qué no pones esto ahí? Yo sé que esto es lo que dice el artículo, pero ¿por qué no le metes esta palabra? El abogado te va a mirar y te va a decir, ¿quién es el abogado, tú o yo? Es como que a un cirujano tú le digas, no, no se corta así, ¿por qué no cortas al revés, por este lado, y entras por este otro? El cirujano te va a mirar y te va a decir, ve a sentarte, por favor. ¿Alguna vez has tratado de hablar con un cirujano antes de que operen a un paciente? No lo hagas. Estás poniendo en peligro la vida de ese paciente. Doctor, por favor, en sus manos está, la va a cuidar. Está en las manos de Jesús. Porque después va a salir así tajeado, necesito como si hubiera entrado a la cárcel. El reloj se le va a caer ahí adentro y van a tener que volver a abrirle para sacar el reloj. Pero esto es lo que está haciendo Jesús. Un carpintero hablándoles a unos pescadores que echen sus redes al otro lado de la barca. Si tú entendieras, los pescadores sabían lo que estaban haciendo, porque ellos se ponían, había un límite, había no te voy a dar clases, ¿no es cierto?, de pesca, pero tienes que entender de que había corrientes, hay corrientes bajo el agua y en ciertos puntos, en ciertos lugares, los cuales los pescadores, y estos eran pescadores profesionales, toda su vida habían estado pescando con sus padres, pescadores de segunda, tercera, cuarta, quinta generación probablemente. Era su medio de sustento. Y ellos sabían cuál era el límite a donde ellos tenían que llegar para tirar la red, porque la tiraban a este lado, porque de ese lado venía la corriente y en este punto donde ellos paraban la barca, ellos daban la vuelta. Entonces, si ponían la red a este lado, ellos tenían una pesca segura, pero no pescaron nada. Y sabían que si tiraban la red al otro lado, ¿qué crees? No hay nada, porque la corriente los llevaba por otro lado. Pero cuando tú te quedas en la vieja manera de pensar, nunca vas a pescar nada. Porque sigues teniendo una naturaleza carnal, una naturaleza engañadora, una naturaleza suplantadora. Sí, probablemente tú no la pediste, pero Dios está tratando de trabajar en tu vida para cambiarla. Y dice que ellos obedecieron y tiraron al otro lado. Y era tal la cantidad de peces que la barca casi se hunde al otro lado. Envió palabra a Jacob. Pero dice el resto del versículo 8, y esta cayó sobre Israel. No cayó sobre Jacob, envió la palabra a Jacob, a una naturaleza carnal, a una naturaleza pecaminosa, a una naturaleza con flaquezas y con debilidades, pero cayó o encontró su cumplimiento en la naturaleza del campeón, en la naturaleza de aquel que habría sido cambiado su nombre de Jacob a príncipe con Dios. Dios siempre va a enviar su preciosa y gloriosa palabra a tu vida en los momentos cuando menos piensas que serías capaz de hacer eso. Y no solo la tuya, sino que Dios la va a enviar en otros.
Y el problema que nosotros tenemos es que cuando vemos a otras personas, empezamos a juzgarlos según ¿qué? La carne. Según Jacob. Yo sigo viendo a mi hermano, a mi hermana con la naturaleza de Jacob. Y no entiendo que lo que el Señor está esperando es que el Señor va a terminar. La palabra de Dios es clara y segura y nos dice que Él completará la obra que Él comenzó en tu vida. ¿Cuándo la comenzó? En Jacob. Pero ¿cuándo la cumplirá? En Israel. Del punto A al punto B hay muchas cosas que deben suceder. Pero es un proceso. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Y en el proceso nosotros erramos grandemente cuando empezamos a juzgar a la persona según la carne. Porque ahí es donde dice la palabra que como tú juzgas, con la medida en que tú juzgas, también se te va a hacer juzgado. Y yo estoy juzgando a esta persona y digo, no, pero es que no está correcto, pero es que no está bien, pero ¿cómo Dios puede usar a esta persona? Es que Dios dijo a Jacob, pero un día va a ser cumplida en Israel. Ese proceso no le gusta ni al que está siendo trabajado, ni al que ve ese proceso. Porque el que está viendo ese proceso dice, ajá. El que está viendo ese proceso empieza a ver los errores, empieza a ver las faltas, empieza a ver las debilidades y, oh. Pero es que el estándar ha sido puesto muy alto. Gloria a Dios porque el estándar es puesto alto. Pero es el estándar. Es una medida, es una vara a la que uno tiene que llegar. ¿Por qué crees que nos dice para que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud? Quiere decir de que yo no alcanzo, entonces eventualmente voy a crecer y voy a alcanzar. Pero aquí abajo el Señor me da la palabra y no alcanzo. Y mientras estoy tratando de alcanzar, todos los demás ven que es evidente que no alcanzo. Pero no ven que un día el Señor me va a hacer crecer y voy a alcanzar. Aquí soy Israel, aquí sigo siendo Jacob. Dios tiene una manera, me parece hasta irónica, de poder tratar con nuestras vidas. Porque sabes, es un trato tanto para el que está pasando ese trato de ser cambiado de Jacob a Israel. ¿No crees que fue un trato para Jacob? ¿Te imaginas tú, Jacob, con todo lo que estaba pasando? Y fue un trato largo. Fue como Jacob a tomar a su esposa, Raquel. Raquel, sí, Raquel. Y le dieron a Lea, la fea. Lea en el Antiguo Testamento era Betty. Esa es la definición de Lea en el hebreo. Estoy bromeando. Pero mira, ojo, porque todo lo que el hombre siembra, esto mismo va a cosechar. Y ese es un aspecto impactante en el crecimiento. ¿Sabías tú? Porque en el crecimiento, lo que sea que yo estoy sembrando en otra persona, es lo que voy a cosechar en mi vida. Y si yo estoy sembrando una crítica a una persona, ¿qué crees que es lo que yo voy a pasar? No voy a terminar de crecer hasta que pase la cosecha de lo que he sembrado. Jacob engañó a Esaú. Jacob tuvo que pasar el proceso de 14 años siendo engañado por Labán. El engaño de una sola vez le costó 14 años de estar al revés.
José, cuando él recibió el sueño de parte de Dios, él dijo: hermanos, reuníos ante mí. O digo, reuníos aquí. Padre, madre, I have a dream. Y les compartió el sueño. ¿Cuántos años le tomó ese pequeño error? Porque él estaba haciéndose más alto a sí mismo de lo que debería ser. Qué distinto hubiera sido si le hubiera llamado a su papá y le hubiera dicho: he tenido el sueño más raro de la vida. Me parece que sé qué es lo que significa, pero quiero contártelo a ti y quiero que tú me lo confirmes. Por si fuera poco, lo venden a la casa de Potifar, y ahí en la casa de Potifar empieza a prosperar porque Jehová estaba con él. No te olvides de esto: cuando el Señor te da una palabra, Jehová no te abandona. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar. No importa cuánto metas la pata, no importa cómo la hayas embarrado, el Señor va a seguir de tu lado. Y eso es lo que el liderazgo en las iglesias, los pastores deberían aprender. Porque hoy en día los pastores simplemente botan a la gente como sea, al primer error, al segundo error, al tercer error. El Señor te perdona todos los errores y sigue a tu lado parado. Y eso es algo que yo realmente admiro del hermano Sam. Naciones enteras que estaban las puertas abiertas se cerraron completamente porque él simplemente decidió ser leal a aquellas personas a quienes había enviado. En una nación en particular, habían como 50 pastores que estaban esperando. Los pastores daban consejería con su CD de adoración. Pero un hermano cometió un terrible error. Se equivocó en algo que él compartió. Y básicamente lo reunieron al hermano Sam y le dijeron: queremos que tú vengas. Pero para que tú vengas, tú tienes que pararte y públicamente declarar que este hermano estuvo equivocado. Y que tú no te paras con lo que él dijo. Y créeme, estaba equivocado. Y muy equivocado. Pero él decidió pararse lealmente. Y dijo: lo siento. Yo no voy a dejar a esta persona. Y toda una nación se cerró. Pero yo sé que aquellas puertas que Dios abre, ningún hombre puede cerrarlas. Y un día, créeme, y cuando vayamos, te voy a invitar para que vengas con todos nosotros y vamos a entrar nuevamente a esa nación. Fue como la vez que me invitaron a la cárcel a ministrar cuando teníamos el programa de radio. Y cuando estaba entrando había llamado un equipo, el cual yo había solicitado que ese equipo me pueda acompañar. Y uno de estos hermanos, él había ministrado en la cárcel y él me estaba acompañando. Y cuando empezamos a entrar, empezaron a registrarnos y yo pasé por ese umbral, yo ya estaba al otro lado y la persona que me invitó me dijo: pastor, ¿usted está con fulano? Yo le dije: sí está. No, él no puede entrar. Y fulano ya me había comentado de que había tenido un cierto incidente en el pasado con esta mujer. Y me dijo: fulano no puede entrar, porque entra él, usted no entra entonces, pastor. Yo le dije: ok, y regresé al otro lado. Si no entra él, no entro yo. ¿Qué es lo que tú quieres? La única que va a quedar aquí en ridículo eres tú, porque tú me has invitado y has hablado a toda la iglesia que vamos a estar ministrando. Y ella tenía la autoridad para vetar de que esta persona no entrase, porque estábamos entrando bajo los permisos que esta persona tenía. Me miró y me dijo: bueno, pastor, si usted dice, pero ojo que yo le estoy diciendo que yo no estaba de acuerdo. Entramos con esta persona.
50 presos esa misma tarde recibieron el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Lo cual no hubiera sucedido si yo no me mantenía leal. Para aquel a quien la palabra es hablada, empieza un proceso. Y todo lo que yo he sembrado voy a cosecharlo. Pero también para aquel que está mirando. Y yo veo, y yo digo, y yo juzgo. Entonces, lo que siembro voy a tener que pasar en mi vida para cosecharlo también. Pero gloria a Dios, porque el anciano de días no se olvida de ti. Y la palabra de Jehová lo probó hasta que llegó su tiempo. Y cuando llegó el tiempo de José, que había sido prosperado, otra vez es enviado a la chirola, enviado con acoso sexual. Esa era la acusación formal. Nadie quiere entrar a la cárcel con una acusación de acoso sexual. Si tú sabes todo lo que pasa en la cárcel. Pero le encontró favor y empezó a prosperar. Pero ese orgullo aún no había sido tratado en su vida. Entonces, cuando envía al copero, le dice: cuando estés delante del faraón, hazle saber que yo interpreto sueños. Y el Señor lo mira y dice: hijo, por lo que acabas de decir, 2 años más en la chirola, en la sentencia. ¿Quién tiene 2 años más para desperdiciar? ¿Sabes tú qué es lo que podríamos estar haciendo de aquí a 2 años? ¿Te imaginas solamente dónde va a estar mucha gente de este lugar de aquí a 2 años? Y tú simplemente por mandar tu mensajito, ¿no es cierto? Así. Yo tengo estos dones, güey. Díganle que yo puedo dar consejería. Tengo titulado en consejería. Eso es lo que estaba mandando, es como mandar su tarjeta personal, ¿no es cierto? Ahí José sacando su tarjeta y vos le pasas solamente esto al faraón, ¿no? O sea, aquí están mis contactos. Y Dios tuvo que retener las promesas. Porque dice la palabra, si entendemos bíblicamente hablando, dice en Salmos, que el Señor envió a José delante de todo Israel. Dios lo había mandado. De una u otra manera, él iba a terminar en el trono. Pero no tenía por qué pasar por Potifar y por la cárcel, sino por los tratos sobre su vida. Pero Jehová envía palabra a Jacob, mas encuentra siempre su cumplimiento en Israel. Jacob, que salió siendo engañador, pero cuando regresa y ve a aquel a quien lo había engañado, dice la palabra que lo vio como rostro de ángel. Qué transformación más gloriosa, porque cuando tú eres transformado, escúchame bien, aquellos a quienes tú lastimaste también son transformados. Esaú, tú sabes, la última vez que vemos a Esaú y Jacob, Esaú quiere matarlo y la palabra llega a la mamita, a Rebequita. Y dicen: no, mi hijito Jake no puede pasar por esto. Él quería matarlo, pero ahora lo ama. Dios tiene una manera asombrosa de enviar su palabra cuando menos lo esperamos. Y lo mismo le sucedió a Abraham. Y solamente quiero leerte esto en el capítulo 15. Tú conoces la historia de Abraham. Pero él fue llamado como Abram, no como Abraham. Y dice la palabra de Dios de que él se casó con esta mujer Sarai, que ya no tengo el tiempo para definirte su nombre, pero busca el nombre Sarai y vas a ver de que no es un muy lindo nombre, la definición del nombre por lo menos. Y Sarai se casó con Abram.
Y Abraham tampoco tiene una linda definición. Abraham era un padre exaltado, enaltecido, un hecho al papi. Esa es mi traducción. Él pensaba que lo sabía todo. Pero dice la palabra de que ella estaba estéril. Mira aquí en el versículo 15. Después de estas cosas, quería tener el tiempo, pero después de qué cosas, después de que mira, Abraham le había creído al Señor de tal manera la promesa que Dios le había dado. Porque Dios le dice, yo te bendeciré. Y no solo te bendeciré, sino que haré que tú seas bendición. Una cosa es que el Señor te bendiga, otra es que seas bendición. Porque cuando el Señor te bendice, algún momento, si no administras correctamente los fondos, la bendición se va a acabar. Pero cuando eres bendición, no hay forma de que se acaben jamás los fondos. Eres un canal constante de bendición. Entonces los bienes, todas las finanzas, todas las riquezas está pasando a través tuyo. Y lo que sucede en el capítulo 14 es de que él va y recoge a Lot, rescata a Lot, a su familia, rescata a todos estos otros reinos que habían perdido. Y le dice a este hombre, le dice, no, antes de ir donde ti, yo tengo que ir donde Melquisedec. Y a Melquisedec le da los diezmos de todo lo que había ganado. Y entonces este otro rey le dice, ok, devuélveme a mi gente y tú quédate con todas las riquezas. Eso te leo otra traducción paralela a esto. Le dice, dame a mi pueblo y tú quédate con todos los bienes y todas las riquezas. Y Abraham le dice, no voy a tomar ni siquiera el guato de un zapato. Otra traducción dice así. Le dice, no voy a tomar ni un hilo de la sandalia. Eso es lo que era el guato de un zapato. Yo sé, ustedes no me creen, pero es que no han leído. Yo he estado leyendo esta tarde y por eso sé lo que te estoy hablando, ¿sí? Pero le dice, yo no me voy a tomar ni siquiera el guato de un zapato para que tú no digas después que tú me enriqueciste, porque hay uno que me prometió. Dios le había prometido a Jacob a través de Isaac que él iba a ser una nación grande, pero él sabía que no lo iba a dar esto Labán. Por eso él tuvo que salir de debajo de Labán. Abraham hace exactamente lo mismo. Le dice, tú no me vas a enriquecer. Si yo tomo un centavo de esto, tú luego vas a decir que me has enriquecido. Pero yo sé que hay uno que cumple sus promesas. Yo no necesito de tu dinero. Entonces, pasadas estas cosas, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová. ¿A quién? A Abraham, no a Abraham. Una vez más, envió palabra a Jacob, pero cayó sobre Israel. Vino palabra a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande de sobremanera. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Este hombre está dándole al Señor lo que el Señor le había dado. Porque él se había casado con Sarai. Y dice la palabra que Sarai era estéril. Esto lo puedes ver en Génesis 11 al final. Ella era estéril. ¿Quién cierra el vientre? Solo Dios. Pero no lo cierra para siempre, sino que lo cierra hasta esperar el cambio de naturaleza. Y esto es lo que le está respondiendo a Abraham. Le está diciendo, tú dices que yo voy a tener una gran herencia, pero ¿quién va a heredar? ¿Este esclavo, este Damaseno? Este es el que yo no tengo nada. En otras palabras, Señor, te quiero hacer recuerdo de mi bicicleta Caloi. No te olvides. ¿Se acuerdan la propaganda de la bicicleta Caloi? Algunos jóvenes no tienen ni idea qué es Caloi, ¿no? Pero los otros que hemos vivido buenos tiempos, que hemos compartido cara a cara, que hemos jugado con canicas, los que estamos viejos, en otras palabras, ¿se acuerdan de la bicicleta Caloi, no es cierto? Le está diciendo, hey, recuerda, mira que tú me has prometido acerca de esto.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el pasaje base sobre el cual Lutero escribió las 95 tesis. Somos justificados por la fe, no por las obras. Le fue contado por justicia. Cuando tú comparas esto con Hebreos, dice la palabra de Dios que Abraham no consideró su cuerpo que ya estaba medio muerto. No dice como muerto, dice medio muerto. Yo creo muerto y medio, pero no importa. Como muchas veces les he dicho, si el cuerpo de Abraham estaba ya medio muerto, ¿te imaginas el cuerpo de Sara? Y Sara que tiene que dar de pecho, no había allá, ¿no es cierto?, fórmula. Me imagino que ella ha sido la primera que estableció la fórmula, ¿no? Le dio leche en polvo, no creo que haya salido otra cosa. El pobre Isaac con su salivita lo otro. Ok. Pero no consideró su cuerpo, no consideró la condición en la que estaba cuando la palabra de Jehová vino a él. ¿Por qué consideras tú tu condición? ¿Y por qué consideras tú la condición de otro cuando la palabra de Jehová está dada? Nadie es puesto en el ministerio y nadie responde al llamado, no solamente en el ministerio, cualquier llamado sobre tu vida, siendo ya perfectos. Hay solamente un manojo de personas aquí en este lugar que deben recordar, porque se han quedado el tiempo suficiente, cómo fue cuando yo fui ordenado como pastor de esta iglesia. Oh, ahora crees que soy duro. Antes yo era The Godfather. Y he tenido miles de errores y miles de faltas, como seguramente todavía las tengo. Pero ciertamente la palabra de Jehová vino a mi vida en mi Jacob. Y estoy aún esperando porque se pueda cumplir en el Israel que Dios ha visto desde un principio de la creación. ¿Por qué vemos nosotros como los hombres miran? ¿Por qué vemos nosotros las cosas sin entender que Dios se toma su tiempo? Pero su tiempo está determinado por tu disponibilidad. ¿Quieres ser pescador de hombres? Deja las viejas redes. Deja las viejas maneras. ¿Quieres ser bendición? Deja la casa de tu padre. Deja la tierra de Ur. ¿Quieres poder estar segundo en el trono? No va a suceder mientras te quedas en la casa de Jacob. Tienes que ir a donde sea que el Señor te está pidiendo que vayas. Le fue contado por justicia, dice la palabra. Y tú puedes leer el resto, no voy a otra vez mis notas en vano al cohete. Pero gloria a Dios, me alegra haberme preparado, me alegra haberme sobrepreparado. Todo lo que te estoy hablando es lo que me he sobrepreparado, aleluya. Pero Dios le habló esto a Abraham y le dijo: cuenta los cielos, cuenta las estrellas, cuenta y mira, así va a ser tu descendencia. Pero mira cómo Abraham también cayó. Pasan 2 capítulos y Sara le dice: aquí está Agar, ten un hijo con ella, tal vez yo tendré un hijo
a través de ella. Ahí es cuando nosotros empezamos a pensar cosas de que le podemos ayudar a Dios a que se cumplan las promesas a mi manera. Y damos a luz a Ismaeles. Mira, la promesa tuvo que esperar 13 años más. Lee aquí, si puedes, esta noche. Aquí es uno de los pactos más impresionantes que hace. Hace un pacto de sangre, un pacto hermoso y precioso que te muestra el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un montón de revelación porque parte estos tres animales en dos y todo lo demás, todo lo que está sucediendo. Pero Abraham le creyó, pero era también humano y cayó. 13 años más tarde, el Señor le dice: ya no eres más Abraham, ahora vas a ser Abraham. Quizás hoy la palabra que tú has recibido cayó sobre tu vida en tu Jacob. Quizás hoy tú te ves y dices: no va a suceder porque sigo teniendo esto y sigo teniendo aquello, lo otro. Ojo, no es varita mágica, no es que el Señor va a hacer abracadabra y todo va a cambiar. Tú tienes que darle lugar al Señor para que Él cambie tu vida. Pero no desfallezcas, porque fiel es aquel que prometió. O tal vez tú hoy estás viendo a tu hermano, a tu hermana, y diciendo: pero esto, pero aquello, pero lo otro. Entiende, están todos los que reciben una palabra en un proceso. Todos. Todos estamos en un proceso hasta que se cumpla esa palabra. Y cuando se cumpla, qué glorioso va a ser ese día. Estamos esperando el mayor cumplimiento, que es la manifestación de los hijos de Dios en la tierra. Pero vemos el estado natural y es así como que, bueno, los hijos o los bastardos, no importa, pero que alguien se manifieste, aleluya. Pero Dios dijo, Dios va a cumplir. Porque, ¿sabes? Termino con esto. Si quieres puedes cerrar tu Biblia y tus notas. Al final del día, lo único que está en juego es la palabra de Jehová. No tú, ni tu reputación. Y eso te va a ayudar para cuando venga la corrección sobre tu vida. Porque mientras estás en el punto A hasta llegar al punto B, necesita haber corrección, necesita haber instrucción, necesita haber un realineamiento. Pero tenemos que entender, no eres tú el que está siendo avergonzado, sino que si no se cumple, es la palabra de Dios la que quedaría mal. Pero su palabra es viva y eficaz, y su palabra nunca vuelve vacía. Cumple todo aquello para lo cual fue enviada. ¿Qué es la palabra que tú tienes? ¿Qué es lo que Dios te dijo que va a hacer contigo? Es tiempo. Es tiempo de dejarle al Señor hacer su obra completa. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar con una oración. Aleluya. Envió palabra a Jacob. Hoy no vas a decir de que esta palabra es para ti porque tú sabes que es para ti. Pero no desfallezcas. No se acaba el mundo porque tu situación te dice que todavía no has llegado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú eres fiel y verdadero. Tú cumples cada una de las palabras que has hablado, Señor. Ni una sola de tus promesas ha caído en tierra, Señor.
Si tú hablaste, tú lo vas a cumplir, Señor. Queremos simplemente aprender a que estamos todos en ese proceso, Jesús. Ese proceso de ser formados, ese proceso de ser cambiados, de ser transformados, de ser levantados, Señor. Y te agradecemos porque tú tienes misericordia, Señor, de nuestras debilidades, de nuestro polvo te acuerdas y te compadeces de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos juzgas como nosotros mismos nos juzgamos, sino que tus juicios son justos y verdaderos. Mas tú prefieres misericordia sobre juicio. Te doy gracias, Señor Jesús, porque no nos desechas. No nos has desechado y no lo vas a hacer jamás. Se trata de tu nombre, de tu carácter, de tu naturaleza, siendo trabajada en la nuestra. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender eso. Y en este proceso en el que estamos, que no desfallezcamos, Jesús, que no nos rindamos, sino que veamos cada caída como una oportunidad de aprendizaje, cada falencia, Señor, como una oportunidad para hacernos más fuertes, porque queremos agradarte a ti. Gracias te doy, Señor Jesús. Bendice a cada persona en este lugar y todas las familias en ellos representadas. Envíanos a nuestros hogares en paz y en bendición. En el nombre de Jesús oramos.